Ya es oficial, estoy grabando esto en julio, así que si esto se sube más tarde y hay noticias nuevas, pues agradecería que abajo en comentarios informéis a quien vea esto de novedades al respecto, pero es que claro, es que hay mucha tela que cortar. Intentaré resumirlo al máximo para que este vídeo no sea excesivamente largo, pero en resumen, por fin se ha estrenado hace unos días el teaser o el tráiler oficial de Fiesta Pagana, el biopic, por así decirlo, de Mago de Oz, o quizá no, y luego hablaremos de ello, porque al parecer la banda empezó muy motivada, muy bien, muy tal, pero se ha acabado desvinculando del proyecto y rabiando bastante, incluso tal vez amenazando con medidas serias al respecto, porque han pasado muchas cosas, ya digo, desde que se anunció el proyecto con la consecuente difusión a favor de miembros de la banda y tal, con cómo se ha desarrollado todo esto y cómo está a día de hoy, no parece lo mismo. Y se podría decir que está abocada al fracaso esta película. No sé si estará bien, si estará mal, yo solo he visto alguna imagen promocional. Sé que Adrián Lastra va a ser el que va a interpretar a Chus, al batería y cofundador junto con Salva, creo que se llamaba, el otro miembro. Chus, cofundador Mago de Oz junto con Juanma, el primer cantante de la banda. Adrián Lastra va a interpretar a Chus, pero no sé más, no sé si se va a hablar de los inicios, si se va a hablar de simplemente el fenómeno Mago de Oz, que obviamente, por favor, de verdad, hay mucho fandom todavía a día de hoy de Mago de Oz. No me ataquéis, si vais a atacar en comentarios, automáticamente va a ser baneado ese comentario, porque yo siempre abogo por los comentarios respetuosos, así que si queréis comentar algo a favor o en contra de la película, que sea con respeto, y si me queréis contrarrebatir algo, pues eso, si es con respeto bien, y si no, aquí no está permitida faltas de respeto, porque quiero evitar al máximo la toxicidad en mi canal y en mi pequeña comunidad, si alguna vez llega a ser esto una comunidad como tal. Vamos a ver el teaser trailer. Voy a reaccionar un poco a las partes más importantes. Por tema copyright intentaré ponerle 1000 filtros y pondré solo algunas partes, no pondré todo, pondré las partes que me parezcan más reseñables, así que en la plataforma morada, que es donde grabo estos brutos, pues sí que se oirá por lo menos mi reacción completa, pero aquí pues pasaremos directamente a las partes más importantes del tráiler y luego os comento un poco la polémica que ha habido al respecto y qué va a pasar. Voy a poner el tráiler, esto en el vídeo no entrará. A ver qué tal el tráiler, no lo he visto, No he visto el tráiler de Fiesta Pagana y no sé si está bien, si está mal. No sé, yo no tengo muy buenas expectativas porque las imágenes que he visto me han parecido un poquito cutres, pero bueno. Esto sí puedo meterlo si quiero en el vídeo, pero a partir de aquí, corte. Estos son señales para mí mismo. No sé. Sinceramente, pinta un poco que, de verdad, que no me mate la comunidad, el fandom de Mago de Oz, pero es mi opinión personal, ¿vale? Tiene pinta de que han intentado imitar a Bohemian Rhapsody y se nota un poco cutrecillo. Lo que se oye, la canción que se oye en el tráiler es cantada por los actores, creo que no es ninguna grabación ni ninguna maqueta ni nada de Fiesta Pagana, y eso dice mucho de lo que ha pasado y de por qué ha tardado tanto también en llegar este tráiler. Partes importantes que quiero destacar del tráiler son que en el tráiler no se ha visto a Juanma, se ha visto mucha imagen del que se supone que va a hacer de José Andrea, que no sé quién es. Van a hablar mucho de las trifulcas y de las movidas que hubo entre ellos. Eso es muy peligroso, se puede hacer fiel a la realidad y puede traer mucho hate, pero también si es fiel a la realidad está muy bien porque obviamente están siendo fidedignos a la realidad, pero según se ha dicho por parte de miembros de Mago de Oz que se han desvinculado del proyecto habiendo estado a favor en un principio, puede rozar la difamación algunas de las cosas que se van a ver en la película. No sé, en el tráiler no se ve nada para mí difamatorio, sí se ve algo polémico, como las broncas que hubo en cierta época cuando ya empezaron a desvincularse miembros originales de la banda con la llegada de José. Como bien sabéis, Chus y José Andrea se odian, o sea, son enemigos acérrimos a día de hoy y tiene pinta de que eso va a ser así siempre ya, y la verdad es que es muy atrevido que la película aborde las polémicas, pero si se centra en eso va a quedar una película muy deslucida y que para mí deberían de hacer más, pues
como han intentado imitar un poco Bohemian Rhapsody, la fórmula de Bohemian Rhapsody, de elogiar la parte positiva y la influencia de una banda al fin y al cabo tan influyente y tan icónica como es Mago de Oz para el metal y para el rock, digamos, celtic de España y del mundo, porque recordemos a día de hoy el fandom, sobre todo en Latinoamérica, que tiene Mago de Oz es inconmensurable, y esto es opinión personal mía, Mago de Oz ya no es ni la sombra de lo que fue. Dicen del Época, que es otra banda del estilo, que se han convertido en una banda verbena, pero para mí a día de hoy Mago de Oz sí que representa lo que sería una orquesta de verbena, más que la grandiosa banda de folk metal que fue en su día, en su prime, en la época Finisterra, en la época incluso de Gaia, que para mí fue la última gran obra maestra de Mago de Oz. Gaia 1 y Gaia 2 fueron grandísimos discos, incluso el Belfast, que era un disco de versiones, a mí me encantó, me parece que hicieron versiones de clásicos del heavy y del rock muy guapas y muy adaptadas a su rollo, y sinceramente, a pesar del aspecto un poco cutrecillo que puede llegar a tener viendo el tráiler, si lo modifican haciendo algún reshoot y tal, si modifican un poco la película y la enfocan más a engrandecer la figura de... Bueno, eso me imagino que se disimulará entre mi voz y la música de fondo. Si se dedican eso, a engrandecer la figura de Mago de Oz como figura artística, más que centrarse en las broncas, que no digo que no las pongan, porque fue parte de la historia de Mago de Oz, obviamente. Hubo mucha bronca y mucha polémica entre José Andrea y Chus, sobre todo, y espero que eso, para que sea una película mínimamente decente, sí esté reflejado de forma fiel. Por mucho que digan, para mí eso no sería difamatorio, sería plasmar la realidad y un hecho icónico de la banda y un evento canónico para mí en el mundo del universo Mago de Oz, la verdad. Vamos a hacer algo que nunca ha hecho nadie. Pienso mezclar el heavy con instrumentos como más tradicionales. Vale, esta parte que es como que te enseñan a los actores que son Mago de Oz, aquí no era José, aquí creo que es Juanma, porque Juanma en su época prime tenía una grandiosa voz. Y no se parece físicamente a José Andreas, y me imagino que esto será un poco el principio de la historia de la banda, será con Juanma y tal. Pero ya digo, el resto del tráiler se centra más en la época prime de Mago de Oz, que para mí fue la época de José Andrea. Pero bueno, esto os lo he puesto un poco para que veáis que el mejor representado, aparte de Adrián Lastra, creo que visto de cerca canta mucho, pero por ejemplo en esa imagen que habéis visto, Adrián Lastra da bien de Chus, sobre todo Chus de joven, da muy bien el papel a nivel estético. Frank también, han elegido a uno que por lo menos en penumbra es idéntico a Frank también en su época más prime. Vamos a ser el grupo más grande de este puto país, y cuando esto pase, yo te diré, Goyo, la perdiste. ¡Dos! Vamos a hacer una cosa. Grabáis el disco, lo escucho y después hablamos. Claro, aquí os estaré poniendo que la primera referencia discográfica del tráiler es Jesús de Chamberí. Antes de eso hubo maquetas y hubo cosas, y estáis viendo también que están celebrando que tienen banda en la calle cuando haciendo un botellón. Eso sería un error, porque dicho por la propia banda en un documental de hace muchos años, que no creo que lo encuentre por ningún lado, si no lo pondría, las declaraciones que dieron en una especie de pequeño documental, la banda no se formó de botellón en la calle. La banda se formó en un bar mítico que muchas veces en muchas portadas hay una referencia al cartel, que es el Caos, un bar que creo que era del barrio de Chamberí o de Vallecas, no estoy seguro, y que fue donde se reunieron y donde eran habituales Chus y Juanma, y allí como que se fundó y fue el germen de lo que fue Mago de Oz en origen. Así que si esa imagen que habéis visto de la banda como de botellón en la calle y tal, celebrando que tienen banda, es el origen de Mago de Oz, es un error que es canónico y que para mí deberían de cambiarlo o de hacerlo más fiel. Mago de Oz está revolucionando el heavy en España. ¿Cuál diríais que es el secreto? Esa chica que habéis visto grabando para Mago de Oz, no sé si es Patricia Tapia, desconozco si Patricia de joven tenía esa estética, pero si no era así, personalmente puede ser cantante femenina random número 1, porque no parece, o sea, no parece representar a nadie en concreto. Me estoy quedando sin voz. ¿Y todo para qué? ¿A cuánto grupo pagarían por estar donde estamos nosotros ahora mismo? Sé que Juanma sí que tuvo problemas y por eso dejó Mago de Oz, pero no me cuadra con la estética, con la época y tal y cual que ese sea Juanma. Creo que es José, que también fue una temporada que incluso estuvo cerca, igual que le pasó a Leo Jiménez, con incluso dejar la música a nivel de voz por lo menos, porque estaba teniendo problemas de voz. Por suerte, y se puede ver, tanto Leo Jiménez como José Andrea actualmente están
bastante en forma, diría yo. En el caso de José Andrea, para mí, con Del Alma está en su prime, lo vi en el Z-Live y me pareció impresionante el show que dio el cabrón. Y luego con Cabrones, con el... se puede decir banda tributo que han hecho ex miembros de Mago de Oz. He oído muy buenas críticas y he oído que José vuelve a estar en su peak a nivel vocal y me alegro mucho porque además el tío, aparte de tener un carisma brutal, tiene pinta de que es un tío majo, de que no es tan mala gente como ha vendido Chus en alguna que otra entrevista y demás. Ya digo, no me matéis, pero es de conocimiento popular que el ego de Chus Di Felatio es estratosférico. En la propia película, al parecer, según el tráiler, también van a reflejar ese ego desmedido. Chus, te comportas como si fueras un genio y no lo eres. Esta frase, que por cierto Roberto Álamo, haciendo de, creo que es el productor, haga de lo que haga, es un actorazo, o sea, me parece brutal, igual que los secundarios que han aparecido. Y ya digo, Adrián Lastra me gusta para Chus, me parece que estéticamente da bien y que el tío es muy buen actor. Esa frase es muy buena porque es decir claramente a las claras que propios productores de Mago de Oz sabían de ese ego desmedido que tenía Chus. Me dijisteis que ibas a ser la banda más grande del mundo, pero no que fueras a ser la más cara. Y esa frase y estos momentos pelea y tal es como la decadencia y es lo que puede provocar a lo mejor esa repercusión negativa por parte de ex miembros de Mago de Oz. ¿Puedo llegar a entender? Sí, pero es que si fue así, yo personalmente preferiría que se reflejase así que no vender una imagen de la banda que no es real. Una cosa es dulcificar ciertas cosas para respetar la memoria de alguien, como en Bohemian Rhapsody, el momento de las fiestas de Freddie, los paquetitos de regalo. Todo el mundo sabe que no eran paquetitos de regalo lo que daban las bandejas llevadas por acondroplásicos en sus fiestas, pero era una especie de no hace falta evidenciar lo que todo el mundo sabe. Por mí, yo haría algo más parecido a eso, o echarle huevos y como se ve el trailer, a las claras, que se vea que hubo mucha tensión, que hubo malos modos, que con productores, entre la banda y entre todos hubo una época muy oscura de la banda, y decirlo a las claras. Para mí sería atrevido plasmar la realidad de tal como fue a nivel de crudeza, la verdad. Pero sinceramente, yo creo, no voy a enseñar mucho más del tráiler porque ya me lo estoy jugando mucho, pero estas tres partes, sobre todo esta última, es la que yo creo que puede ser la más controversial a nivel de eso, de la polémica que ha habido. Y es que, en resumen, el único que se ha desvinculado de forma pública, contundente y con acciones legales anunciadas es Moja. Lo tendréis por aquí, por si no lo ubicáis. Es el violinista de Mago de Oz mítico, de los pocos que quedan de la formación original a día de hoy. Y sinceramente me sorprende que no haya sido Chus el que haya anunciado acciones legales, sino Moja, porque Moja también ha sido alguien que siempre ha tenido como un perfil bajo. Junto con Fernando, que en paz descanse, siempre eran como una dupla que estaba no en segundo plano, pero más a su rollo, más a su bola, más disfrutones, pero no, al parecer algo le ha sentado mal. No se sabe exactamente el qué ni por qué va a tomar estas acciones legales, al menos de forma segura, pero bueno, solo anunció contra la productora estas acciones legales y que a día de hoy no se sabe exactamente en qué consistirán, si derecho al honor, si calumnias. Para mí no hay nada calumnioso ni que deshonre a la verdad en el tráiler, no sé, en la película, porque ya digo, antes él y Chus, y creo que alguno más, pero sobre todo ellos dos, estaban muy vinculados a la película, pero se han desvinculado del proyecto. Y la verdad, ya digo, me sorprende que las acciones legales las tome alguien que parece siempre tener como un perfil bajo en la banda y tal. Por cierto, se me ve más verde que otra cosa porque ya casi no hay luz natural, ¿vale? Pero voy a acabar el vídeo así. Es como más dramático también. Es una polémica porque es eso, es gente que primero estaba de acuerdo con esto y de repente han visto cosas que no les han gustado. No se sabe exactamente eso, si cosas que puedan ser difamaciones o mentiras o tal. Lo dudo bastante viendo el tráiler que sea difamatorio, más bien tiraría por la parte de que se creen quizá que deberían de haber hecho todo como muy bonito y tal y no mostrar la parte oscura de la historia de la banda. Y yo creo que una buena peli tiene que aparecer ambas partes. Por ejemplo, en el biopic de Michael Jackson, que lo vi hace poco, la verdad, me sorprendió mucho que en la parte de la infancia de Michael, el director, Anthony Fuqua, creo que se llamaba, si no recuerdo mal, plasmase de forma gráfica y explícita las agresiones del padre de Michael hacia él, explícitamente. O sea, el miedo y el respeto que tenían todos los hermanos al padre está muy bien plasmado, pero que evidenciase las agresiones, vaya, hacia Michael especialmente, como que estaba encabezonado en Michael, sobre todo, ese tipo de acciones deleznables, pues me sorprendió y me gustó.
Hay cosas que tampoco me convencieron de la película, pero bueno, teniendo en cuenta que desde el principio ya se planeó como varias partes el biopic, veremos a ver cuando salga la segunda parte si es la última o va a ser una trilogía o qué. Me parece que está bien estructurada esa película, pero bueno, no es el tema del biopic. También lo que sí que es seguro del tema de acciones legales y demás por parte de la banda es el nombre, Fiesta Pagana. Pueden llamarlo de otra manera, a lo mejor haciendo algún juego de palabras con el grupo y con, no sé, con alguna canción mítica o algo así, como hacen bandas tributo, que hacen una mezcla de canciones o algo así para poner su nombre. Pues algo así podría hacer la película, así que es posible que el nombre de la película cambie por determinación legal, debido a que lo único que se sabe de que van a tirar por lo legal la banda es que van a reclamar derechos de autor por el nombre, cuando personalmente yo creo que es un error, porque el nombre no pertenece solo a Chus, no pertenece a Moja, pertenece a toda la banda y como mínimo pertenece a toda la banda original. Es decir, que Juanma Rodríguez, por ejemplo, que fue la primera voz y cofundador de la banda junto con Chus y Moja, debería de también formar parte o tener cierta opinión al respecto de todo esto. Y no se ha sabido nada al respecto, porque está vivo, ¿no? Vale, sí. Digo, a ver si estoy columpiándome y se murió y no me he enterado. Vale, sí. Pues eso. La verdad es que no voy a alargar mucho más el vídeo. El tráiler, pues eso, me hubiera encantado reaccionarlo en el vídeo poco a poco y tal, pero por tema de copyright pues prefiero eso, haberos enseñado partes que yo destaco y que me parecen curiosas cuanto menos, o destacables del tráiler. Aún así es posible que me funda el copy, no debería, pero bueno, porque la canción, aunque la detecte como Fiesta Pagana, no es la oficial, así que técnicamente no debería, pero bueno, en fin. Han usado el término Fiesta Pagana sin autorización, pero ya digo, creo que si no lo han registrado en su día como nombre o como marca, no tienen por qué reclamar derechos de autor al respecto. Desacuerdo sobre la representación de la historia. Exmiembros y personas cercanas al grupo han mostrado un malestar porque consideran que la película ofrece una versión parcial y demasiado centrada en algunos integrantes, especialmente en Chus. Eso sí es verdad, el tráiler se enfoca en Chus, pero claro, es uno de los fundadores de la banda. Yo creo que está bien centrarlo en uno por lo menos. Y Chus es el personaje más importante, sobre todo a día de hoy, que casi no quedan miembros originales. Es como el hilo conductor más adecuado, en mi opinión, y eso yo creo que no es constitutivo de ningún tipo de demanda ni de acción legal al respecto, porque es como si de repente Paris Jackson, que no está de acuerdo con la historia que se contó en el biopic de su padre, y yo creo que es porque le han contado una historia totalmente diferente a la realidad, porque para mí han sido bastante fieles a la realidad en cuanto a storytelling, pues decidiese demandar al director y a la productora por lo mismo. No considero que sea cuestión de demanda, pero bueno, yo creo que es hasta un acierto centrarlo en Chus, porque es eso, como digo, a día de hoy, de los pocos miembros originales de la banda que quedan, Chus es uno de ellos. Sí que es verdad que tenían que haberse centrado más en José en el caso de que no lo hagan en la película, pero bueno, digo, centrarse en un hilo conductor que ha estado en toda la historia de la banda me parece adecuado, y es mejor elegir a Chus por ser el más carismático, por así decirlo. Y Adrián Lastra, como digo, es un actorazo. El que hace de Moja, por ejemplo, a lo mejor no es tan conocido o simplemente no vende tanto como Adrián Lastra, que es muy popular y muy querido además en el panorama español, sobre todo del cine. Vaya, lo que he dicho antes, Chus y José se odian, no se hablan, no se van a hablar nunca, o sea, no existen el uno para el otro. Hace poco hablaron al respecto con Chus y con José y ambos han dicho lo mismo, que no quieren saber nada uno del otro. Y lo de acciones judiciales creo que es algo del pasado. Yo esta información la he investigado por ahí por internet a ver qué se sabía, y no se sabe nada al respecto a día de hoy de forma actual, más allá de lo que se sabe, que han separado caminos y no se hablan y se ignoran mutuamente. Así que creo que las demandas judiciales a las que se refiere esta información son ya pasadas, por así decirlo, o que no van a ir a más. Y poco más que añadir. La información que se sabe a día de hoy es esta, a nivel de consecuencias legales, a nivel del estado del biopic. No hay fecha de estreno a día de hoy ni nada. Y veremos qué tal. No sé si la veré, en el cine no creo, porque para mí no es algo digno de ir al cine a verlo, pero sí que si puedo pillarla por algún lado, que la imitan en algún lado, en alguna plataforma o lo que sea,
pues a lo mejor le doy un try, porque, oye, me da curiosidad, igual que tengo que darle un try al biopic de Bruce Springsteen. No soy súper fan, pero sí que tengo curiosidad, porque sí que conozco la figura de Bruce Springsteen y quiero saber qué han hecho con él, o alguna otra, como en su día la película que hicieron de The Doors, muy criticada y tal, pero bastante fiel a la lisergia que rodeaba a Jim Morrison y a la figura de Jim Morrison, y además Alec Baldwin lo hizo genial. Así que poco más, ya ha llegado a la máxima penumbra el vídeo y porque no hay luz natural, pero bueno, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado, espero que os haya entretenido y por lo menos resultado interesante todo esto que ha pasado con el biopic maldito, se podría decir a día de hoy, de Fiesta Pagana, el biopic de Mago de Oz. No se sabe si se estrenará al final, si habrá problemas si llegará directamente a plataformas o a televisión o lo que sea debido a tanto problema. Teniendo en cuenta el casting de acting español bastante top, bastante bueno, por lo menos ya he dicho, los actores que considero que son los más top, y por lo menos calidad actoral hay a nivel general, diría yo, habrá excepciones, no digo que no, y se han visto cosas que sí, que son guiños directos a ciertos momentos tensos de la banda, y espero que no los quiten por miedo o por acciones legales, porque como he dicho antes, la historia de una banda, sobre todo a nivel del rock y el metal y demás, la polémica y el éxito es igual de importante reflejarlo de forma fiel o de forma por lo menos respetuosa, pero sin mentir y sin alejarse de la verdad. Poco más, como digo, like, compartid, suscribiros si no lo estáis, links abajo de interés, entre ellos el de la plataforma morada donde grabo estos brutos, y desde esta penumbra verdosa nos vemos en el siguiente vídeo. Eterna cicatriz del tiempo, no dibujo sobre el lienzo, dibujo sobre el hueso. Bajo la luz del estudio, el plano